Buenas tardes con todos y con todas. Mi nombre es Diana Elizabeth Belesmodo Castañeda. Soy secretaria de prensa en la Junta Directiva del Centro de Estudiantes de Historia. Y bueno, no todos mis compañeros de la Junta Directiva han podido venir, pero están presentes Tashka González, de la Secretaría Académica, y Angie Vizcaba, de la Secretaría de Cultura. Mis otros compañeros, Cielo y Santi, no han podido venir por diferentes adversidades. Pero bueno, estoy aquí para dar la bienvenida a las palabras de inauguración de la Semana de Historia 2025. Y primero quería saludarlos y darles la bienvenida al coloquio estudiantil. Las pocas cosas que voy a hablar, porque estamos contra el tiempo, es exactamente sobre las dificultades y el esfuerzo que hemos tenido con esta semana de historia. Justamente, si estamos iniciando un poco tarde, es porque vengo desde la avenida Bancay y justo hoy ha habido una movilización y he tenido que caminar como 9 cuadras, creo, para poder recoger las cosas y los implementos que se necesitaban para esta semana de historia. Además, también hemos tenido diferentes actividades de recaudación de fondos. Hemos tenido como 6 ventas de café y queque, turrón, gaseosa. Hemos tenido una rifa que, gracias al apoyo de las diferentes bases y profesores, nos ayudó a recaudar muchos fondos. Además, también, como siempre, en cualquier organización se tienen dificultades a la hora de coordinar las mesas, imprevistos, tanto que puede ser muy estresante, pero al final, cuando todo ya está listo y estamos acá, te das cuenta que sí vale la pena este esfuerzo colectivo, ¿no? Bueno, además quería dar las gracias también a todos los estudiantes de las diferentes bases que tal vez no han podido apoyar exactamente en la organización, pero cualquier moneda o donación que dieron en la rifa o que dieron a comprar café y queque ayudó bastante a que podamos reunir un monto considerable que nos ayudó a poder cumplir nuestro presupuesto. Además, también agradecer la ayuda de los profesores y de las profesoras que no solo están presentes acá, sino también en las diferentes mesas que vamos a tener, sino también en la división de trabajos y también en las mismas actividades profundos. Bueno, ¿qué más decir? Solo muchas gracias. Al final, el 6 son las bases y doy por inaugurada la Semana de Historia 2025 y doy pase a la decana, la doctora Carlota Casalino, para que termine estas palabras de inauguración. Muchas gracias. Gracias, Diana. Gracias al Centro de Estudiantes de Historia, porque tenemos una nueva versión en este año 2025 de la Semana de Historia con el coloquio de estudiantes. Me parece que lo que ha dicho Diana es bien importante en el sentido que hoy estamos viendo el inicio de las mesas y de las actividades, pero esto es producto de un largo trabajo en equipo, de planificación, de ejecución de una serie de tareas para que se puedan generar los recursos que den lugar a este evento. Yo creo que la capacidad de autoorganización de las iniciativas estudiantiles es fundamental, porque eso les ayuda a fortalecer una serie de competencias que les va a servir a lo largo de toda su vida profesional e incluso como ciudadanas y ciudadanos, ¿no? La capacidad de autoorganización que se tiene desde la sociedad es fundamental para poder sacar adelante nuestros proyectos y nuestras propuestas. Bueno, el coloquio promete ser súper interesante. Hay mesas magistrales, mesas de estudiantes, talleres, presentaciones de libros y cierran con una fiesta que es la actividad
artístico-cultural que siempre caracteriza a nuestros estudiantes. En esta versión, además, hay temas bien interesantes. Las invito a que participen y a que disfruten cada una de estas actividades que han sido coordinadas también por la actual directiva del Centro de Estudiantes de Historia. Solo les digo que las y los felicito por su capacidad de organización, por su capacidad de convocatoria para que podamos tener estas mesas tan interesantes y les deseo muchos éxitos en estas jornadas de este semestre que estamos terminando. Felicitaciones. Muchas gracias a la profesora Casalino. Me faltó decir algo más que considero muy importante. Es que creo que es la primera vez que la Junta Directiva de CEIS tiene la gran mayoría que son mujeres, y eso es algo muy notable de resaltar, porque mayormente la carrera está conformada por hombres, y ahora creo que por primera vez hay 4 mujeres y solo un hombre en la Junta Directiva. Y también eso también nos ayuda a dar paso a nuestra primera mesa, que es sobre género y maternidad, que bueno, invito a las ponentes a que puedan estar al frente, por favor. Buenas tardes al público asistente y además a nuestras invitadas en esta mesa. Primero les agradecemos por acompañarnos en el día inaugural de la Semana de Historia 2025. Asimismo, nos complace presentar la mesa Género y Maternidad, la cual a través de diversas investigaciones nos permiten dar un espacio de reflexión sobre los distintos debates en torno al rol de la mujer, la maternidad y además de la autonomía del cuerpo femenino, los cuales estas discusiones han permitido o han moldeado de cierta manera las realidades sociales y políticas actuales. En esta oportunidad les acompaño yo. Soy Angie Vizcarra, estudiante del 4º ciclo de la carrera de Historia. Mis intereses son de Historia de la Salud Mental, Historia Ambiental, y además actualmente estoy haciendo un voluntariado en el Archivo Republicano de la Beneficencia de Lima. Agradezco por su atención y ahora le daré paso a mi compañera Juliana para que pueda finalizar el inicio de la mesa. Muchas gracias por la introducción, Angie. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Juliana Paucar, soy estudiante del 2º ciclo de la carrera de Historia. Y como Centro de Estudiantes de Historia pertenezco al Comité de Género como representante de la base 25. Hoy, lunes 24 de noviembre, es el primero de varios días de actividades académicas y culturales dentro de la Semana de Historia base 2025. Desde el comité organizador esperamos que hagan seguimiento y sigan participando en las próximas mesas que se van a dar dentro de los próximos días en los distintos auditorios de nuestra facultad. Entonces, sin más, me gustaría recordarle y hacer un énfasis al público de que el día viernes 28 de noviembre se estará realizando el taller de género
impartido por los espacios de coordenadas de mujeres y educadoras peruanas, en las cuales no solo veremos la historia de mujeres empoderadas que marcaron la historia peruana, sino también las ubicaremos mediante la cartografía en nuestro territorio. Sin más, quisiera recordarles también al público de que silencie sus celulares para evitar molestias y respeto hacia los asistentes y hacia las ponentes. Así también recordarles que habrá, terminando las ponencias, una ronda de preguntas que durará aproximadamente 15 minutos, ya que nos encontramos un poco cortos de tiempo. Y también mantener los espacios, en este caso el auditorio, limpio, por favor. Sin más y sin alargar ello, quisiera presentar a nuestras ponentes. En primer lugar tenemos, y primera ponente tenemos a cargo a la magistrada Ángela Quispe Huertas, historiadora por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster de Ciencias Sociales con mención de Género y Desarrollo por Flaxo, Ecuador. En esta oportunidad, la ponente nos presentará Maternidad y Modernización, la mujer en el debate de la cuestión social en Lima, 1896 a 1929. Un fuerte aplauso, por favor, para la ponente, donde desarrollará un análisis sobre cómo la maternidad se configuró como un problema público en el marco de la expansión estatal y la llamada cuestión social. Así también, démosle fuertes aplausos a nuestra segunda ponente, la doctora María Emma Manarelli. Fuertes aplausos, por favor. Quien es una reconocida historiadora peruana, doctora en Historia en la Universidad de Columbia, Nueva York, y ex directora de la Biblioteca Nacional del Perú. Hoy nos compartirá la ponencia Dar a Luz, Escuelas y Palabras Escritas, Lima, 1829 a 1930. La ponencia analiza cómo las escritoras que no experimentaron la maternidad biológica reflexionaron sobre ella y qué sentidos le otorgaron en sus obras, trazando un recorrido que va desde Clorinda Mato de Turner hasta María Jesús Alvarado. Fuertes aplausos, por favor. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos también a la magistrada Daniela Dulce Mostacero. Fuertes aplausos, por favor, bachiller en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Historia y Humanidades Digitales por la Universidad de Pablo de Olavide en España. Su ponencia se titula Las mujeres deciden, el aborto y la maternidad voluntaria en la marcha de 1979. Un análisis histórico sobre la participación de las feministas limeñas en una marcha clave que marcó el inicio de la lucha pública por la maternidad voluntaria y los derechos reproductivos en el Perú. Fuertes aplausos, por favor. Y sin más, vamos a dar organización de esta mesa. La verdad es que me siento como bien honrada de estar en esta mesa inaugural, digamos, de la Semana de Historia, y además compartiendo la mesa con la profesora María Emma, que ha sido también mi profesora en el pregrado, y creo que también ha sido y es, digamos, una figura bien importante para las historiadoras, digamos, de mi generación, y creo que ustedes también, ¿no? Entonces me siento bien honrada y bien nerviosa también. Y bueno, compartir la mesa con Daniela, creo que siempre estamos compartiendo los mismos espacios y los mismos intereses. Bueno, como ya lo había mencionado Juliana, ¿no? Bueno, el título de mi ponencia es Maternidad y Modernización, la mujer en el debate de la cuestión social en Lima. Yo lo había puesto, digamos, entre finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Y un poco para no perderme, voy a leer un poco para que quede el tiempo justo. Bueno, este trabajo se centra en cómo la maternidad se configura como un problema público entre 1896 y 1920. Este periodo está marcado por la estabilidad económica y política que permite al Estado peruano expandir sus funciones hacia ámbitos sociales, convirtiendo lo social en un eje central para alcanzar el progreso nacional. En este marco exploraré cómo la mujer, en su condición de madre, fue abordada en las discusiones sobre la cuestión social, especialmente en relación
con la cuestión obrera y la protección de la infancia. Bueno, me centro en dos ámbitos que son la construcción de un corpus legal que protege a los trabajadores y entre ellos a las mujeres en su condición de madres. Y segundo, cómo surgen estos espacios de asistencia y cuidado infantil donde las mujeres cumplieron un papel fundamental, no solamente digamos como reproductoras, sino también como cuidadoras de los futuros ciudadanos y trabajadores del país. Desde esta perspectiva busco entender cómo las mujeres en su condición de madre fueron incorporadas en los debates sobre lo social como trabajadoras cuya fuerza reproductiva debía preservarse y como responsables de la crianza, digamos, de los futuros ciudadanos y trabajadores, como ya lo había mencionado. Para esto yo empiezo a determinar, digamos, cuáles son las condiciones que permiten la ampliación de las funciones estatales y cómo lo social se convierte en una función estatal. Digamos que las funciones, la ampliación, digamos, la reforma y la ampliación de las funciones estatales un poco responden a la estabilidad política, digamos, que se vive o que se da hacia finales del siglo XIX, pero también la mejora de la alicaída economía peruana, ¿no? Una serie de factores, la demanda de productos agrícolas, de minerales industriales, además de la dinamización de la banca que permite, digamos, el crédito. Estas condiciones, además, digamos, la consolidación de grupos profesionales van a generar, digamos, ciertas condiciones que van a permitir una reforma del Estado, una modernización del Estado. En este contexto se da la reforma electoral, hay un nuevo código de minas, la reforma tributaria, etcétera, ¿no? Y bueno, en este contexto también se crea el Ministerio de Fomento, ¿no? En 1896, que va a estar destinado a asumir las funciones en torno al desarrollo material y social del país, aunque inicialmente este lado social estaba más enfocado en apoyo a las beneficencias y aspectos en el ámbito de la salud relativo a los puertos. Va a ser en 1903 con la creación de la Dirección de Salubridad que se amplía significativamente la intervención estatal y convierte, digamos, a la Dirección de Salubridad en el primer órgano estatal encargado de la salud pública, ¿no? Bueno, dentro de las intervenciones sanitarias, además, también se puede entender, digamos, la intervención de lo social también, ¿no? Porque se incluían formas de regular las prácticas de higiene y las costumbres, ¿no? de ciertas poblaciones, en las cuales para evitar, digamos, la propagación de epidemias y de enfermedades también se debía de intervenir, interviniendo, digamos, en las costumbres y en las prácticas de ciertos sectores, particularmente muchos de ellos empobrecidos y también racializados, ¿no? Y esto podemos entenderlo desde una lectura biopolítica, ¿no? De las prácticas de intervención estatal, ¿no? Este proyecto de transformación no solamente va a ser desde arriba, digamos, desde digamos, de los funcionarios o desde los profesionales, digamos, sino también que va a ser una respuesta a las demandas de los sectores sociales, ¿no? Hay una serie de demandas, no solamente en las calles, sino también en el Parlamento, porque es un periodo en el cual también, digamos, va a haber representación de las clases populares, pero también del contexto regional, ¿no? Que en el caso, digamos, del movimiento obrero se veía, digamos, en los países de la región, se le veía como un peligro y creo que también se podía replicar en el país. Entonces, bueno, yo miro y entiendo la cuestión social, digamos, a partir de lo que plantea Jacques Doncelot, ¿no? Quien estudia cómo surge la necesidad de ocuparse de lo social, cómo se constituye en un problema de gobierno, ¿no? Resolver lo social para ser gobernable una sociedad, no cómo lo social se vuelve en objeto de la gestión pública, cómo se evidencia en una respuesta no necesariamente a través de la represión o de la caridad, sino a través de dispositivos y tecnologías de poder. Si bien estas relaciones de género, digamos, en las discusiones en torno a la cuestión social no se problematizaron explícitamente en la mayoría de discusiones, cuando fueron abordadas
lo fueron para, digamos, reafirmar y naturalizar el rol maternal de las mujeres. La protección de su capacidad reproductiva se constituyó así en el principal y casi único significante a través del cual se pensaba a las mujeres en la cuestión social. Así, digamos, cuando se discute la necesidad de confeccionar una legislación para los trabajadores, para las mujeres se plantea en parte para protegerlas y evitar la degeneración de la raza a causa de la explotación laboral. Bueno, uno de los personajes que más, digamos, aborda el tema de la cuestión social en la época es Luis Miro Quesada, ¿no? Por ejemplo, él plantea, digamos, que la legislación debe convertirse en un medio a través de la regulación del trabajo que asegure que la mujer cumpla los deberes que la naturaleza le señaló, ¿no? Que pueda ser verdadera madre, educadora de la niñez y formadora de la infancia. Para Miro Quesada, una legislación de protección para la mujer trabajadora cumpliría una función civilizadora y de progreso para el país, puesto que suponía una comprensión de la importancia de preservar el bienestar físico moral de las obreras para garantizar que tengan una descendencia adecuada y con ello el aumento de la población. También hacía alusión a una serie de factores, o digamos, hay como muchas menciones parecidas, digamos, este índole, digamos, de las mujeres, digamos, que se debía proteger, y digamos que no podía, que debía ser tutelada, digamos, por el Estado, ¿no? El Estado debía implementar una serie de talleres nacionales para que las mujeres puedan insertarse, digamos, ¿no? Bueno, muchas de las propuestas son muy parecidas a lo que menciona Miro Quesada, y aunque la mayoría de estas propuestas concebían a las mujeres como seres que debían ser tuteladas, protegidas, existieron propuestas que reivindicaban la agencia femenina, ¿no? Bueno, en el caso de quien plantea, digamos, esta legislación de los trabajadores a inicios del siglo XX, por ahí un poco Manzanilla planteaba, digamos, señalar sobre la inteligencia y la diligencia de la mujer peruana, ¿no? Que esta debía ser estimulada y que se le debía permitir ocupar espacios de trabajo en oficinas y comercio, ¿no? Argumentaba que esto les permitiría emanciparse económicamente de la figura masculina, ¿no? El padre, el hermano, el marido, y que las ocupaciones, y además, digamos, esta legislación debía asegurar que las ocupaciones laborales fuera del hogar, ¿no? Le den el tiempo y la salud para cumplir, digamos, con sus labores, digamos, de cuidado y en el hogar, ¿no? Bueno, muy aparte, digamos, de estas exposiciones de los abogados, de los parlamentarios, digamos, para la construcción de este corpus legal de protección de la mujer trabajadora, también, bueno, habían otras voces que se manifestaban en torno a la maternidad, en este caso, desde el lado, digamos, de los sectores trabajadores, ¿no? Por ejemplo, en los periódicos obreros como La Protesta y El Obrero Textil había una sección llamada Femeninas y Tribuna Femenina respectivamente. En estas columnas se cuestiona la opresión femenina. Señalan que las mujeres se encontraban en una posición de mayor opresión que la del hombre, tanto por el capital como por los propios obreros. Eso lo dice María Castro, ¿no? Y por eso era necesario rebelarse de los padres y de los maridos, ¿no? Cuestionar esta supuesta inferioridad femenina, como lo señala la persona bajo el seudónimo de Flor del Ideal, ¿no? Y a partir de ello también se cuestionaba el papel de los obreros, ¿no? Quienes reclamaban por los abusos del patrón, pero no veían cómo ellos mismos ejercían abusos contra sus compañeras, como lo decía Miguelina Costa, ¿no? Desde esta perspectiva, la educación era clave para un ejercicio adecuado de la maternidad. Se esperaba que las madres criaran hijas e hijos en libertad y con la capacidad de cuestionar el sistema de injusticia, como lo dice María Jesús Alvarado, ¿no? Y digamos, en estos espacios se problematiza, digamos, sobre la condición de las mujeres obreras, ¿no? Arbolando la bandera de la educación como la más importante de ellas, ¿no? Fundamentando en su papel como madres y reproductoras de la vida, y eso un poco dialoga, digamos, con el maternalismo político que se va a dar en otros países de la región, y como bien lo señalan diversas autoras también, ¿no? No me voy a extender mucho en la ley, y digamos que la ley no necesariamente va a garantizar la implementación automática, digamos, o no va a garantizar necesariamente el cumplimiento de
la serie de disposiciones que se plantean, ¿no? Porque en 1918 se promulga la ley del trabajo de mujeres y niños, pero en el 21 recién se establece la reglamentación. Además, digamos, hay una serie de normativas que empiezan a exigir, por ejemplo, en las fábricas de tejidos, que como que les dan un plazo para que puedan implementarlas a las cunas, por ejemplo, o se amplían estas normativas para otras trabajadoras, como las trabajadoras agrícolas, por ejemplo, ¿no? Y obviamente había un montón de mujeres por fuera de esta ley, que eran las que trabajaban en trabajos de servidumbre, por ejemplo, ¿no? Bueno, en cuanto a la protección de la infancia, digamos, bueno, el Estado, digamos, también va a intervenir. Bueno, eso va a ser un poquito posterior. Pero bueno, el tema de la infancia también va a ser un tema bien importante a través de la cual se aborda, digamos, obviamente la maternidad, ¿no? El cuerpo de las mujeres, digamos, como madres, se convierte en un asunto de interés nacional, ¿no? Es la semilla del progreso que había que proteger para asegurar una población numerosa y sana, ¿no? Este interés se intensificó ante los problemas como la mortalidad infantil, ¿no? Un obstáculo para el proyecto modernizador, ¿no? Además que existía todavía una ausencia de profesionales y escasos espacios adecuados para el cuidado y la protección infantil. En este contexto se va gestando una corriente en favor de la infancia que va a ir más allá de lo meramente caritativo, que fomentará el interés en torno al cuidado y asistencia infantil, no solo desde una iniciativa privada, sino también estatal, ¿no? A ello va a contribuir la aparición de una especialidad médica en la atención infantil, así como el involucramiento activo de mujeres en el cuidado y la asistencia. Y yo veo aquí dos ejemplos claves, que es la modernización del hospicio de huérfanos lactantes. Digamos, es un proyecto que se implementa a inicios del siglo XX, en el cual, bueno, se crea la plaza de médico puericultor, se contratan 2 enfermeras profesionales que se traen de Estados Unidos, se implementan una serie se crea de sistema de asistencia y de cuidado infantil, se implementa la historia clínica de los huérfanos, de las huérfanas, digamos, se reforma el sistema de alimentación, se reglamenta el sistema de nodrizas y además hay un primer intento por la profesionalización del cuidado a través de una escuela que no va a tener continuidad porque, digamos, estas enfermeras van a terminar su contrato y se van a regresar a su país. Pero digamos, fue un espacio en el cual las huérfanas de otro hospicio de la Beneficencia de Lima van a formarse y también van a poder insertarse en los otros hospitales y hospicios de la Beneficencia. Y por el otro lado está la Sociedad Auxiliadora de la Infancia, digamos, que va a ser gestionado liderado por Juana Larco de Damer y también por una serie de mujeres que van a estar bastante involucradas en eso y van a fomentar la creación de estos espacios de asistencia infantil bajo cierto carácter científico, ¿no? Están las cunas maternales, las gotas de leche. Bueno, en el hospicio de huérfanos también se implementa una gota de leche y un consultorio externo a través del cual además se va expandir, digamos, la asistencia infantil no solamente a los niños del hospicio, sino también a las infancias de la ciudad, sobre todo a las más necesitadas. Y esta también, obviamente, esto también va a incluir a las madres, porque el consultorio va a ser un espacio a través del cual, digamos, se va a buscar, digamos, educar, por así decirlo, a las madres, digamos, bajo estas nociones científicas del cuidado, ¿no? Obviamente es importante entender que no necesariamente, o sea, fue un proceso largo porque además se presentaron resistencias por parte de las mujeres y de las madres, ¿no? A veces es difícil encontrar, digamos, testimonios de las mismas madres, pero a veces los médicos señalaban y cuentan, digamos, la experiencia y señalaban cómo había mucha resistencia para que fueran las madres a los consultorios, que a veces era
el último recurso de las mujeres, cuando ya no encontraban forma, digamos, de mejora en la salud de sus bebés, el consultorio era el último espacio al que acudían, ¿no? Y además hay un afán, digamos, por enseñarles, digamos, estas nociones, porque un médico, Rómulo Izaguirre, que era el que se encargaba del consultorio infantil de la beneficencia, decía que les tomaba como examen, ¿no? Cada vez que llegaban a la consulta les preguntaba, digamos, para ver si habían entendido. Y justamente, bueno, ya eso, bueno, no lo incluyo aquí, pero digamos, es un espacio en el cual, digamos, las mujeres también, no solamente como madres se van a involucrar, sino también va a permitir la profesionalización del cuidado también, con la aparición de algunos de las trabajadoras sociales y de las enfermeras puericultoras. Y bueno, creo que ya me desvío un poquito, pero digamos, estos espacios de asistencia infantil, ¿no? Digamos, no solamente los del hospicio de huérfanos de la beneficencia, sino que también de la Sociedad Auxiliadora de la Infancia, van a ser espacios donde también, digamos, se va a extender el vínculo con las madres, digamos, se va a extender esta educación en torno a lo que, a cómo debía ser, digamos, cómo debían ejercer el cuidado de las mujeres. Bueno, para ir un poco cerrando, la maternidad en este periodo va a operar, digamos, como un medio para un poco disciplinar tal vez los cuerpos y las prácticas femeninas, ¿no? Pero no, digamos, de una manera cerrada, sino que también va a ser un espacio en el cual las mujeres también van a disputar, va a ser un espacio de agencia para las mujeres, ¿no? Desde resaltar, digamos, la importancia de la maternidad para la crianza de ciudadanos y ciudadanas, o incluso desde el movimiento obrero, por ejemplo, digamos, la importancia de las madres para criar hijos e hijas que cuestionen, digamos, el poder, ¿no? La maternidad, digamos, se convierte en un nodo central en el que converge un Estado, digamos, en modernización, élites preocupadas por el orden, pero también mujeres que negocian su lugar. En este periodo la maternidad también fue una puerta de entrada para que el Estado ampliara sus capacidades de regulación y de asistencia. La protección a la mujer trabajadora respondió a una lógica, bueno, paternalista, orientada a garantizar la reproducción de la fuerza laboral. Sin embargo, también abrió resquicios para que surgieran discursos que reivindicaban la agencia femenina, la educación y la emancipación. Gracias. Fuertes aplausos, por favor, para la magistrada Quispe. A continuación tenemos también la ponencia de la doctora Manarelli. Por favor, el escenario es suyo. Muchas gracias. Bueno, ¿me escucha? No. ¿Sí? ¿Sí? ¿Mejor así? ¿Sí? Bueno, primero agradecer al CEGIS por esta invitación, por ofrecerme un espacio donde presentar algunas ideas, a ustedes por estar aquí, y de hecho no puedo dejar de decir que para mí es un gusto especialísimo estar aquí con Daniel y con Ángela, no solo porque han sido mis estudiantes hace un tiempito, sino por saberlas en el empeño de seguir trabajando, seguir investigando temas afines a los míos. Entonces, esta cercanía profesional, amical y política también, ¿no? Me hace sentir acompañada. Buena parte de lo que les voy a presentar ahora, de lo que quiero compartir, está muy vinculada a lo que ha presentado Ángela. Por lo pronto el periodo es el mismo, ¿no? 1890, 1920, 30. Pero yo quiero que ustedes disculpen una temeridad mía, porque lo que yo traigo
en verdad, no lo puedo ni leer porque no lo tengo escrito, porque es una pregunta, una curiosidad personal que he tenido la desfachatez de convertirla en un presunto tema de investigación y de venir aquí y comentarlo y presentarlo, o sea, como que, bueno, y entonces quiero saber cuánto, porque como que yo pierdo la noción del tiempo cada vez más. Bueno, y entonces se trata de una pregunta que me la he hecho reiteradamente, pero también de modo intermitente en distintos momentos, a propósito de cómo se sentían las mujeres que no habían experimentado la maternidad biológica, que no se habían reproducido, que no habían poblado el país, el planeta, tanto escribiendo sobre el tema, reflexionando sobre el tema, a veces levantando propuestas políticas sobre la maternidad, el cuidado, como ha mencionado indirectamente también Ángela, ¿no? Y también como recipientes de un mandato de las élites, ¿no? Y un mandato de la naturaleza, de la biología y de los hombres, de reproducirse, ¿no? Y ellas mismas, y resulta que si nosotros vemos a Mercedes Cabello, a Clorinda Mato, a Teresa González de Fanning, ahí hay una excepción, porque Teresa González de Fanning, ¿hay mucha interferencia con esto? Teresa González de Fanning tuvo 2 hijos, pero se le murieron muy pequeños, ¿no? Y además quedó viuda porque Juan Fanning murió en la defensa de Lima frente a los chilenos, ¿no? Al ejército chileno. Mercedes Cabello, Clorinda, Teresa González, Elvira García, y en otro grupo, que yo las agrupo de una manera distinta, por ahora, porque todavía no he empezado a estudiarlas y no sé si voy a seguir con el tema, o sea, estoy encantada y me ha gustado más de lo que pensé, pero no sé cómo voy a seguir. Quizás si me van invitando a más eventos, ya digo, ay, voy a desarrollar este tema, ¿no? Pero en el otro, como siento que hay otro grupo, que es el de Miguelina Costa, Dora Mayer, soy la Aurora Cáceres y María Jesús Alvarado, aunque María Jesús es como un puente, o sea, temporalmente está más cerca de ellas, pero María Jesús, digo más cerca de ellas, de este segundo grupo, porque este segundo grupo no escribe tanto ni está sobre maternidad, sobre la madre, sobre los hijos, sobre la familia, no está muy motivado. O sea, Miguelina Costa, me da la impresión, ¿no? Que o Dora Mayer no le importa nada, creo, no le importa nada el tema, en fin. Entonces también es un grupo de mujeres, todas que, o sea, ninguna se ha reproducido, excepto Teresa González de Fanning, ¿no? Pero al mismo tiempo hay subdivisiones por dentro y cada una tiene una experiencia particular, ¿no? No, o sea, si bien forman un grupo, si bien son parte de debates que se dan en ese momento en el Perú, son parte de intereses en los que convergen, etcétera, al mismo tiempo su propia práctica discursiva, escritural y política las distingue a unas de otras, ¿no? Algunas están más cercanas, no sé, Dora Mayer con Miguelina, o María Jesús Alvarado con Dora Mayer cuando se acercaba a la Asociación Proindígena, pero también hay fricciones entre ellas, hay discrepancias, pero definitivamente, o sea, son al mismo tiempo un grupo, ¿no? Los agrupo en este caso porque no tienen hijos, ¿no? No son madres, además, en un momento en donde la presión pública sobre las mujeres para criar hijos, para mantenerlos vivos, para hacerlos crecer sanos,
¿no? Es sumamente fuerte. O sea, los argumentos de las élites, que en este caso creo que se encarnan más nítidamente entre los médicos, el discurso biológico, la medicina, ¿no? La cantidad de textos que se publican, por ejemplo, en la Crónica Médica, o las tesis de los estudiantes sanmarquinos de medicina sobre la cuestión de la maternidad, empiezan a ser cada vez más numerosas, proliferan, ¿no? Y las publicaciones de la época y también las instituciones y el comportamiento del Estado presionan, ¿no? Mejor dicho, contribuyen a la construcción de la mujer madre. O sea, la naturaleza de las mujeres es idéntica a sus posibilidades de reproducir la especie. O sea, y esto se viene arrastrando desde el final de la guerra con Chile, ¿no? Donde el país no solamente había sido mutilado y yacía débil, las metáforas con las enfermedades son muy comunes también en esa época, enfermo, ¿no? Además, de pronto despoblado, y despoblado, ¿por qué? Por la mortalidad infantil y también la mortalidad materna, ¿no? Entonces, bueno, después voy a regresar a esto, pero lo que quiero decir es que estas mujeres viven en un donde la presión en el espacio público sobre las mujeres para sobrevivir el parto y la crianza y producir hijos fuertes, sanos, ¿no? Que puedan defender el país, que puedan hacerlo producir, etcétera, es enorme, ¿no? Entonces hay una gran presión sobre las mujeres. Y estas mujeres que escriben sobre la maternidad, sobre todo el primer grupo al que me referí, también, ¿no? Enarbolan esta identidad femenina, o sea, la mujer madre, ¿no? Que, bueno, no es exactamente el mismo ángel del hogar que podían haber la idea del ángel del hogar desplegada por la Ilustración, ¿no? Sino es una cuestión renovada, creo yo, diferente. Más, bueno, en cada uno de los casos, ¿no? Entonces siempre me preguntaba cómo se sentirían estas mujeres no reproductoras, no reproductivas, ¿no? Es un poco fuerte, pero como estériles, de acuerdo al discurso de la época, escribiendo a propósito de eso y sintiendo la presión, ¿no? Como una anomalía, como un estigma. Bueno, entonces, en verdad, es una curiosidad personal sobre la cual he sobrevolado, he mirado algunos aspectos de cómo abordarlo, porque de hecho de lo que carecemos casi por completo es de una opinión de estas mujeres sobre cómo se sienten ellas, ¿no? Ninguna lleva un diario íntimo, ninguna nos ha dejado escritos a propósito de cómo se sentían sin estar casadas y sin parir y sin darle a la patria los hijos que la patria exigía, ¿no? Entonces, de eso carecemos. Sin embargo, fueron todas mujeres que escribieron muchísimo, ¿no? Muchísimo sobre el tema también. Entonces, si es que yo quiero mantener vigente mi curiosidad, aquella de cómo se sintieron estas mujeres al no reproducirse cuando el mandato de la época era tan exigente, ¿no? Y tan compulsivo a veces, ¿no? O sea, cómo lo vivieron no sabemos, pero entonces he estado tratando de pensar en una propuesta para ir ingresando al tema, ¿no? Porque la obra de estas mujeres, tanto la material en términos de la fundación de escuelas, como la literaria en términos de la escritura de novelas, la producción de géneros literarios, ¿no? O sea, nos traen contenidos manifiestos sobre lo que están ellas haciendo, sobre lo que quieren, sobre lo que producen, pero nosotros tenemos que buscar un contenido latente, o sea, un contenido que esté allí, ¿no? Pero cómo leer entre líneas
cómo tratar, o sea, cómo entendemos lo que ellas sentían, escribiendo lo que escribían, fundando las escuelas que fundaron, peleando por la transformación de la legislación que oprimía a las mujeres y restringía la educación de las niñas, ¿no? Entonces hay como varios universos que a los que nos podemos acercar y mirar para poder ingresar indirectamente a los sentimientos de estas mujeres, ¿no? Ese es como lo general, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para ingresar cuando ellas nos dijeron, me siento mal, me siento feliz, qué alivio, no soy madre, puedo ir a tal sitio, puedo ir al otro, fundo una escuela, me voy a Chiclín, ¿no? Me voy al Cusco, como Elvira García, me voy a Chiclín, como también Elvira García, o Florinda Mato, de aquí para allá, Mercedes Cabello, Buenos Aires, ¿no? O sea, nada de eso, claro, podía ser una madre encargada del cuidado de los hijos, ¿no? En cambio, ella sí, pero cómo también, yo ahora que lo comento con ustedes, ¿no? Cómo convivían esos sentimientos contradictorios, ¿no? De alivio y el aprecio por la autonomía y la libertad, y al mismo tiempo ser como unos bichos raros, ¿no? Unas anomalías en relación a lo que se decía y se exigía públicamente a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pensé que era importante ir en sobrevolar el tema, que era importante, por ejemplo, ¿qué rasgos del Perú de la época nos ayudarían a entender esta experiencia de las mujeres sin hijos, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué consistía la experiencia maternal, ¿no? Como bien ha dicho Ángela, ¿no? Las mujeres, en realidad, en la historia universal, las mujeres hemos dejado pocas huellas sobre lo que hemos experimentado con el embarazo, con el parir, con la crianza. O sea, creo que las mujeres que menos han hablado en la historia del planeta han sido las madres, ¿no? En las que menos han dejado huellas, ¿no? Sin embargo, como también dijiste Ángela, podemos acceder a algunos datos que nos pueden llevar a pensar qué pasaba con la experiencia maternal propiamente, ¿no? Nos estamos alejando un poco de las mujeres que mencioné, que presenté, pero, por ejemplo, sabemos que la maternidad era un espacio bastante contaminado, de mucho maltrato para las mujeres, la maternidad como institución, el lugar, ¿no? de donde iban a parir las mujeres de los sectores populares, de las clases bajas de la ciudad, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿no? Las mujeres de las clases populares parían en la maternidad, en los espacios, en el sistema hospitalario público, ¿no? Las mujeres de las clases medias y altas parían en sus casas, ¿no? Un parto domiciliario atendidas normalmente por obstetrices graduadas en San Marcos, ¿no? Mi abuela. Bueno, y por otro lado, la mortalidad materna. O sea, en esta época se presta mucha atención a la mortalidad infantil, pero no tanto a la materna. No sé si tú tuviste esa impresión, ¿no? Como que los niños son primero, o sea, los médicos están más interesados, y el Estado están más interesados en atender a los niños que a las mujeres que mueren, ¿no? Creo que ese también es un rasgo de la época. Entonces, entender la experiencia maternal nos da un referente para acercarnos a lo que estas mujeres también pudieron sentir, ¿no? Estaban mirando cómo era la maternidad, cómo era el parto, ¿no? Bueno, y a propósito de los testimonios también, acá me desvié un poquito, dejé algo suelto, que es cómo las tesis de los médicos recuperan, en algunos casos, no masivamente, pero si buscamos podemos encontrar
piezas muy valiosas que nos dicen, que hablan, que ilustran, ¿no? Sobre cómo se sentían las mujeres en el parto, qué significaba para ellas parir, ¿no? En los temores que tenían, el sufrimiento por el que pasaban. Y además lo interesante también que encontré varias historias clínicas en donde había una asociación muy fuerte entre el terror al parto con experiencias sexuales desafortunadas, tristes, violentas, ¿no? Como que había una también, o sea, ahora que digo esto me percato de que para entender a estas mujeres que estaban escribiendo sobre la maternidad de muchas maneras, también, o sea, para entenderlas también tenemos que prestar atención, escuchar esas historias, esas experiencias que tienen que ver con la maternidad y con experiencias sexuales como desagradables, que eran percibidas como las mujeres como una violación en muchos casos, ¿no? Entonces, como el parto y la crianza en la época en que estaban estas mujeres, desde Clorinda Mato hasta Manuel Alvarado, ¿no? Había, pues, la experiencia maternal era una experiencia desoladora, ¿no? Las acercaba a la muerte y también el recuerdo estaba asociado a aproximaciones sexuales no deseadas, ¿no? Toscas, rudas, de parte de sus acompañantes, maridos, convivientes, amantes, etcétera, ¿no? Entonces, como que la maternidad está rodeada de estas fuerzas, o sea, de estas atmósferas turbias, oscuras, tristes, ¿no? Y también creo que eso es importante considerarlo, ¿no? Por otro lado, otra cosa que me parecía que había que tomar en cuenta es lo difundido de los nacimientos fuera del matrimonio en esta época. Algunos médicos como León García, incluso Rómulo Izaguirre, que mencionaste, Ángela, decían que los niños y niñas nacidos fuera del matrimonio podían llegar hasta 50% en la ciudad. Y por otro lado, los estudios demográficos, históricos, de otras latitudes y de otros momentos, indican que los hijos ilegítimos siempre tenían menos posibilidades de sobrevivir que los legítimos, o sea que eran cuidados menos, no recibían tanta atención. Entonces eso también tiene que ver con la época y la cultura afectiva, ¿no? Aunque en esta época también los médicos empiezan a reivindicar, por ejemplo, aparece el término madre soltera, casi como para el oncenio, ¿no? Y la maternidad empieza a ser discutida por los médicos también como una actividad que tiene que estar asociada con la cuestión de los derechos, ¿no? Abandonando también, como dijo Ángela, la cuestión caritativa por una cuestión de derechos, ¿no? Que también, o sea, es una tensión, porque no llega a culminar, no llega a calar, a galvanizarse del todo, ¿no? Pero es como una tendencia, y en el medio están estas mujeres que están escribiendo a favor de la mujer madre. Todavía no. Un poquito más antes de que falten 5 minutos. Bueno, entonces eso también me parece importante. Luego también es importante considerar los mandatos de los médicos y también y de la mujer madre, o sea, los voceros de esta imagen de la mujer madre, ¿no? Porque también es una imagen que se recrea permanentemente a partir del siglo XVIII, XIX y XX, ¿no? Entonces, eso es interesante, y me parecía que una cuestión fundamental era, bueno, eso incluía los conflictos en torno a la secularización, la discusión sobre el matrimonio civil, el divorcio, y también tratando o sea, estas mujeres están preocupadas, o sea, quieren como que higienizar la maternidad, ¿no? Y el higienismo trajo consigo también, al lado del positivismo, ¿no? Y trajo consigo una especie de desexualización de las relaciones entre hombres y mujeres, y sobre todo del matrimonio, ¿no? No pareció el siglo XII, cuando nace el matrimonio como sacramento en Europa, pero una reedición, ¿no? Las mujeres higienistas y
los médicos querían como limpiar, ¿no? Purificar la sexualidad, volverla más doméstica, más ordenada, ¿no? Hay muchos estudios sobre, no muchos, mentira, algunos, pero suficientes estudios de los médicos a propósito de cómo debe ser el coito, ¿no? Cómo masturbarse lleva al aborto, cómo el sexo reiterado de las mujeres libres provoca el desprendimiento del huevo, ¿no? O sea, están como obsesionados no como les digo, como hicieron los clérigos del siglo XIII, XIV, ¿no? En fin, sacar el sexo no reproductivo del matrimonio, pero en este caso había también una presión por descontaminar, purificar, limpiar el lecho, los encuentros sexuales, etcétera, ¿no? Estaban muy preocupados además por la sífilis, por la tuberculosis, que eran también los caldos de cultivo para la pérdida de embarazos y las posibilidades de poblar al país, ¿no? De poblar al país. Entonces y creo que las mujeres también recogen esa acepción higienista del mandato sobre la maternidad. Clorinda Mato es un caso muy nítido y también, aunque guardando las distancias, comparte con María Jesús Alvarado este afán higiénico, ¿no? En relación a la maternidad, a la fecundación. Por ejemplo, acá voy a terminar, porque ¿no? Quería presentar algo, siempre siento que tengo que decir, que tengo que trabajar más porque no tengo que decir y al final siento que sobretrabajo y no me alcanza el tiempo para decir lo que quiero decir, ¿no? Pero, por ejemplo, en Clorinda Mato, acá terminando, hizo, y además esa también es una forma de sublimación, porque yo estoy proponiendo que las mujeres, a través de la literatura, de sus propuestas políticas, de la fundación de revistas, ¿no? A lo largo de este periodo, de la fundación de escuelas, de sus reflexiones sobre lo que es cuidar a los niños y educarlos, y una crítica además muy contundente a la pedagogía, entre comillas, tradicional. O sea, las mujeres están sublimando su no tener hijos biológicos, su no obedecer el mandato de la naturaleza y de los patriarcas de la época, reproduzcanse, ¿no? Entonces, al no tener hijos, o sea, y cuando releí Herencia hace relativamente poco, que es la tercera novela de Clorinda, la tercera y la última de Clorinda Mato, en 1893, me di cuenta, o sea, caí en la cuenta, me hizo pensar en varias cosas, ¿no? Primero, Lucía es la protagonista de Ave sin nido, de índole y de herencia. Lucía no tiene hijos, es el alter ego de Clorinda Mato, pero Lucía es central, es la madre virtuosa, pura, consciente, amorosa, materna, tiene ahijados, ¿no? Toma a Margarita, que es una ave sin nido, justamente, ¿no? Si ustedes han leído la novela saben quién es Margarita, y la lleva a Lima, ¿no? Y la cuida. En contraste con Doña Nieves, que es la madre corrupta, sucia moralmente, ¿no? Transgresora, adúltera, etcétera. Entonces, Clorinda juega con o sea, a esta Lucía que es ella, es su alter ego, es como que la cría, la cría, la produce, ¿no? Para proyectarse en ella. Viene del Cusco, viene de la sierra, es una serrana, como dice Clorinda, ¿no? O esa palabra me gusta mucho, ¿no? Y es la madre virtuosa, ¿no? Pero no es la que pare, ¿no? No está manchada por el parto, no sabemos si tiene una vida sexual, nada, materna, pero nunca ha parido, o sea, nunca ha estado, ¿no? 2 minutos. Y bueno, entonces esa figura me parece interesante en contraste con Nieves Aguilera, que es de lo peor, ¿no? Como decía, que es parecida a Blancasol de la novela de Mercedes Cabello, que la precedió por 4 o 5 años, a Clorinda, ¿no? O sea, es la mujer cortesana, ¿no? La que no sigue los mandatos, la que se pone el corsé aunque esté embarazada, que aborta con la ropa apretada,
que no le importan las niñas, ¿no? Y que además transmite esa herencia nociva. Y Clorinda Mato, muy influida por su hermano, que es David Mato, que es un médico bacteriólogo, que además está muy asociado también a la historia de la psiquiatría en el Perú. Clorinda tiene, citando a los médicos, dice, ¿no? Las mujeres que tienen más sexo paren mujeres. O sea, asocia la promiscuidad, un sexo no higiénico, desbordado, desregulado, a la producción de mujeres, ¿no? Y hay un personaje que es Espíritu Cadenas en Herencia, que es una mulata que, bueno, al final muere, pero, pues no voy a spoilear, pero tiene que 2 hijas. Justamente lo bajo, lo sucio, lo oscuro, reproduce a mujeres. Así, Clorinda estaba fascinada con el higienismo y con los médicos y proyectó eso, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y por último, para terminar con Clorinda y ya nada más, porque imagínense, hay mucho que decir sobre las mujeres escribiendo, ¿no? Que son, por eso le puse el nombre Dar a Luz, Escuelas y Palabra Escrita. No dan a luz, pero dan a luz obras, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué era lo último de Clorinda? Miren la potencia creadora de Clorinda. Clorinda ni se llamaba Clorinda ni se apellidaba Mato. Ella se pone ese nombre, el nombre y el apellido. Y es tanto el poder, o sea, ella se autodefine, le da la espalda al bautismo, donde se originó el nombre de Grimanesa Matos Usandivaras, que era, ¿no? Y se llamó Clorinda Mato. Bueno, entonces ella se pone ese nombre, o sea, como que se hace nacer, ¿no? Ella misma es un parto, ella misma es producto de sí misma. Es una imagen bien fuerte. Y no solamente eso, sino crea una genealogía y todos sus familiares se apellidan Mato, M-A-T-T-O. Entonces todos los descendientes, el hermano médico, si ustedes buscan una enciclopedia biográfica, una de las cosas que habían antes, no sé si hay ahora con Wikipedia, ya no se usa, pero todos se llaman Mato, con doble T. O sea, el nombre que ella se puso, con el que se identificó y se hizo nacer, estar en el mundo, fue asumido por todos los familiares. Creó una genealogía. Entonces, yo creo que son formas de compensar, formas creativas, sanas y muy costosas. A Clorinda le costó el exilio y no pudo regresar más, murió en Buenos Aires, ¿no? De producirse, de crear y de dar frutos al mundo, ¿no? Sin ocupar su útero. Gracias. Un fuerte voto de aplausos para la doctora Manarelli. A continuación tenemos la ponencia de la magistrada Dulce, por favor. Hola. ¿Quién es este? Hola, ¿se me escucha bien? Hola, ¿se me escucha? Ya, listo. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, también me gustaría señalar que comparto la misma felicidad de compartir esta mesa junto a 2 mujeres que aprecio y admiro, que es la profesora María Manarelli y Ángela Quispe. Además, agradezco a Angie y a Juliana por esta organización y a través de ellas a todas y a todos los involucrados a la Semana de Historias 2025. Bueno, en esta presentación analizo la segunda ola del movimiento feminista a partir de una marcha en específica que se realizó el 31 de marzo de 1979, que da apertura a un debate en torno a la maternidad y cómo este movimiento feminista lo va a concebir, ¿no? Por eso, mi ponencia se titula Las mujeres deciden, el aborto y la maternidad voluntaria en la marcha de 1979. Ángela un poco nos ha hablado sobre el contexto en que se vivió el principio fin del siglo XIX y principio del siglo XX, cuando hay un deseo
o hay un mandato dentro de la política, el de hacer hijos. En cambio, desde la década de los 60 del siglo XX, varios estados van a mostrar una preocupación por el crecimiento acelerado de la población, lo que van a llamar con temor la explosión demográfica. Como respuesta, estos estados van a implementar políticas de control de natalidad con el objetivo de reducir la pobreza y lograr un desarrollo económico. Pero estas políticas mayormente van a estar dirigidas a grupos específicos, ¿no? A grupos raciales y a mujeres de bajos recursos. Países desarrollados, como va a ser Estados Unidos, van a proponer políticas internacionales con respecto a las políticas de población, influyendo así también en las estrategias que van a adoptar otras naciones. También va a haber un aumento de instituciones no gubernamentales que van a tener apoyo financiero de estos estados, que se van a sentar en países del tercer mundo, como va a ser el de nosotros, donde van a ofrecer una serie de servicios de planificación familiar, como va a ser la distribución y promoción de métodos anticonceptivos. En el territorio peruano se van a establecer instituciones no gubernamentales, como va a ser la Asociación Peruana de Protección Familiar, IMPARES, que creo que muchos lo conocen, entre otras, mientras también el Estado va a comenzar a crear una serie de centros de investigación, ¿no? Como va a ser el de 1964, donde el presidente Belaúnde Terry va a formar el Centro de Estudios y Población y Desarrollo, abreviado como CEP. Este centro va a tener como finalidad promover y coordinar las investigaciones demográficas para establecer una política de población. Lo interesante es que va a ser que entre los años 60 hasta más o menos 90, antes del periodo de las esterilizaciones forzadas, va a haber un aumento de producción de ese tipo de investigaciones. Sin embargo, durante el gobierno militar de Velasco, las organizaciones no gubernamentales van a ser clausuradas. Y el CEP, este Centro de Estudios de Población y Desarrollo, va a ser desprovisto de todo programa de acción. El general Velasco va a rechazar toda injerencia extranjera, así como toda política de planificación familiar, ya que va a considerar al Perú como un país desprovisto y que requería una población numerosa para la defensa de sus fronteras, es decir, para la guerra. Al prohibir estas políticas se va a acentuar ciertas deficiencias e incapacidad del Estado para ofrecer servicios de salud y educación frente a una creciente demanda poblacional. Posteriormente, el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, que va a venir la segunda fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, va a ser mucho más flexible acerca de estas instituciones no gubernamentales, ¿no? Y tanto las extranjeras y las que van a nacer acá en el Perú. Durante este gobierno se va a generar los lineamientos de política de población, que se va a publicar en 1976. Sin embargo, estas no van a ser realizadas por cuestiones de presupuesto y también por falta de iniciativa del gobierno de turno. Entonces, desde los intereses extranjeros hasta el desinterés estatal, las mujeres a quienes estas políticas van a estar principalmente dirigidas van a ser vistas únicamente desde sus capacidades reproductivas y no tanto como productoras, ¿no? Se va a limitar su papel a una instrumentalización para la reducción de la pobreza y un medio por cumplir objetivos nacionales, en lugar de reconocer que las mujeres son agentes activos con capacidad de decisión. Entonces, la mujer va a ser, como ya mencionaba un poco la profesora Mariema, va a ser pensada dentro de este binomio mujer-madre y no como mujer-sujeto. Es aquí la importancia de la intervención del movimiento feminista de la segunda ola, quienes van a cuestionar este rol tradicional que relegaba a la mujer a la esfera doméstica, donde la maternidad va a ser considerada como una obligación intrínseca y parte esencial de la identidad femenina. Ellas, a través de la defensa de la autonomía de cuerpos femeninos, van a rechazar estos mecanismos de tutelajes que el Estado, los médicos y la Iglesia van a imponer sobre ellas. Es así que en enero de 1973 van a comenzar a formar en la década de los 70 van a ser el primer grupo de mujeres que se va a reunir para la defensa y reflexión de los derechos femeninos, pero sí va a ser tal vez el más importante para la década de los 70, ¿no? Alimomper va a ser una agrupación que ellas mismas se van a denominar como feministas, al contrario a otros grupos como va a ser el movimiento de la mujer, de derechos de la mujer, y la Unión Popular de Mujeres. Entonces, Alimomper, en sus estatutos, ellas se van a definir como un movimiento feminista. Desde su nacimiento,
Alimonper se va a caracterizar por su activismo, realizando y organizando campañas en contra de la comercialización del cuerpo femenino, ¿no? Y la trivialización de la maternidad, particularmente en el contexto de cómo se presentaba y cómo se celebraba el Día de la Madre. Junto a ellos van a participar otros colectivos, como va a ser el Movimiento de Promoción de la Mujer y el Grupo Taller de Trabajo Flora Tristán, que no se relaciona al actual Centro de la Mujer Flora Tristán, ¿no? Juntas van a terminar formando un tipo de frente que van a colaborar, pero cada grupo van a estar enfocados en diferentes espacios. Por ejemplo, el grupo de promoción, el grupo de promoción de la mujer van a buscar concientizar a través de la prensa, mientras que el taller de Flora, como indica también Helen Orvin, van a trabajar con mujeres de clases populares, llevando charlas sobre temas de natalidad, salud, entre otros. Aquí, por ejemplo, anterior, por favor. Aquí, por ejemplo, observamos este frente que van a participar en una protesta en contra del concurso de belleza en abril de 1973. Entonces, las feministas de estas agrupaciones van a provenir de filas de izquierdos o van a estar vinculadas de alguna manera con experiencia dentro de este ámbito político. Ellas van a participar y apoyar las movilizaciones como va a ser la de SUTEP. Sin embargo, al poner en la mesa sus reclamos acordes a su agenda feminista, se van a ver rechazadas y desplazadas. Es así que el movimiento feminista de la segunda ola va a buscar construir espacios compartidos entre mujeres donde puedan repensar en conjunto la situación de la mujer y la defensa de sus derechos, lo que se van a denominar como grupos de autoconciencia. Vamos a observar una serie de acciones, gracias, una serie de acciones que ellas van a realizar desde los años, desde la década de los 70, ¿no? Como van a ser los casos de mítines realizados en los meses de mayo por el Día de la Madre. También se van a encontrar las primeras manifestaciones por la maternidad voluntaria dentro de estos mítines del Día de la Madre, pero su primer pronunciamiento por la libertad de la mujer para decidir sobre su cuerpo y sexualidad va a ser recién en 1976, cuando Alimonper se va a pronunciar por los lineamientos de la política de población que habían sido publicados ese mismo año. Un año después, en agosto del 77, Alimonper va a volver a pronunciarse, pero ahora demandando directamente la legalización del aborto. Este pronunciamiento se va a dar ante lo que ellas van a indicar el tratamiento tendencioso de algunos medios de comunicación que dieron al problema del aborto y la extrema timidez de una política de población oficial. Ellas van a presentar su posición a través de nuevos puntos. Además van a manifestarse en contra de la criminalización del aborto y en contra de la concepción del sexo como pecado, donde solo las mujeres van a ser las condenadas. A raíz de este pronunciamiento, en octubre de ese mismo año van a ser invitadas a participar en un programa dominical denominado Del Público Quiere Saber, que va a ser emitido por el canal Telecentro. Ana María Portugal, quien es fundadora del Alimonper y una figura muy referente dentro del la segunda ola del movimiento feminista, va a estar dentro de este programa. Más tarde, años después, la tesista Lisette Paredes la va a entrevistar y en esta entrevista ella va a señalar que este debate se va a realizar ante un panel de médicos, abogados y sacerdotes, teniendo así un panel totalmente en contra. Sin embargo, dentro de este panel, ellas van a resaltar que fueron las llamadas del público que les dieron como que cierta luz, porque estas llamadas van a señalar la necesidad de brindar servicios anticonceptivos para evitar el aborto. Recordemos que este periodo de activismo de Alimonper va a iniciarse durante la dictadura militar y se va a acrecentar durante la transición de la democracia, ¿no? Ellas durante este espacio de la constituyente van a demandar voz y voto para la participación femenina, y es justo durante el periodo de las elecciones de la Asamblea Constituyente, que es del 78, se va a publicar por primera vez el boletín llamada Acción, que es una plataforma de revista alternativa creada por Alimonper, donde se va a informar las acciones del colectivo, las acciones políticas en torno a las problemáticas de mujer, y también acá vemos el primer número, y también va a ser un espacio de demanda, ¿no? En esta edición de mayo de 1978 van a publicar un estatuto donde van a exponer la necesidad de incluir 4 derechos en la nueva Constitución, donde se va a resaltar el derecho a la libertad de poder decidir, y con este estatuto también van a acercarse. O sea, con este estatuto que ellas van a crear, que se van a publicar en este boletín,
ellas se van a acercar especialmente a las candidatas mujeres que se van a postular para obtener de ellas un compromiso con lo que podríamos, bueno, lo que estamos llamando una agenda feminista. Como se observa, el territorio de la política y el Estado va a ser un espacio de disputa y conflicto donde las feministas van a reivindicar sus derechos, y no solo sexuales, sino también económicos, políticos y sociales. Desde sus experiencias personales, las mujeres van a dar cuenta que lo personal también es político y que van a requerir una acción colectiva, una acción que obligaba a traspasar también fronteras. Una característica de esta ola del movimiento feminista va a ser el apoyo y cercanía que van a tener con el movimiento feminista internacional. Si bien van a existir diferencias entre las demandas, así como las matices entre las mismas problemáticas, van a compartir ciertas banderas, y una de estas va a ser la maternidad voluntaria, y ellas van a concebir que no se podría hablar de maternidad voluntaria sin la legalización del aborto y sin el acceso a los métodos anticonceptivos. Y aquí ya vamos a iniciar lo que va a ser la organización de esta marcha del 79, ¿no? El 10 de junio de 1978 va a haber una iniciativa de la Campaña Nacional del Aborto, que es una organización inglesa, se va a realizar esta reunión en Londres, una conferencia que va a reunir a mujeres de todo el mundo, de Europa, Estados Unidos, América Latina y Bélgica. En este evento se van a dar dos hitos importantes, ¿no? Una va a ser, se va a fundar la Campaña Internacional por el Derecho del Aborto, que se va a hacer conocido como ICAR, y que luego va a cambiar de nombre, pero van a tener los mismos objetivos. Y el segundo va a ser que el 31 de marzo se va a declarar como el Día Internacional de Acción, ¿no? Este al final va a ser el primer evento que va a organizar esta agrupación. Entonces, bien, al llegar la fecha del 31 de marzo van a participar mujeres de 25 países diferentes realizando diferentes acciones públicas en sus naciones, ¿no? Van a ser teatros, piquetes, festivales, etcétera. Según documento de la misma ICAR, de esta organización internacional, la importancia de esta acción va a ser la participación de mujeres de América Latina, ya que hasta ese momento habían estado aisladas de iniciativas internacionales. Entre los países que al parecer participaron de América Latina van a estar Costa Rica, va a estar Venezuela, México, Colombia, Brasil y también va a estar Perú. Como se observa en las evidencias registradas, este hecho, que registran este hecho van a estar un volante sobre la marcha, que va a pertenecer a la anterior, por favor, que va a pertenecer a Londres. Además tenemos un pin de Italia, tenemos un folleto, que es un folleto de una revista mexicana, ¿no? Que también van a señalar sobre esta marcha, y en el caso peruano también tenemos un volante que presenté en la primera diapositiva acerca de esta congregación, de esta reunión que se va a realizar, ¿no? En el Perú, la agrupación feminista que va a dirigir la organización de dicha marcha va a ser Alimper, la organización que estaba mencionando en el transcurso de la ponencia. Ellas previamente a la marcha van a elaborar un pronunciamiento de 3 carillas donde van a invitar a todas las mujeres, pertenezcan o no a grupos feministas, a participar de esta jornada. Ellas, cargadas de muchas copias de dicho pronunciamiento, van a buscar coger firmas de adhesión. Una de las firmas destacadas va a ser la de Magda Portal, política y escritora peruana. En su archivo personal, que es resguardado por la Biblioteca Nacional del Perú, se van a conservar al menos 2 copias de este pronunciamiento, ¿no? En una de ellas, además, se encuentra la firma de Portal, y con ella se encuentran algunas firmas de sus familiares y algunos amigos que por ahí he podido averiguar, lo que sugiere que Portal no solo van a adhesiones. Según un semanario local, van a lograr recopilar alrededor de 2.000 firmas. Sin embargo, esta cantidad de firmas no se va a ver reflejada en la participación durante la manifestación, donde solo van a asistir alrededor de 50 mujeres. Según algunas descripciones encontradas, la marcha inició en el Parque Universitario. La siguiente, por favor. Va a iniciar en el Parque Universitario y va a terminar en el Panóptico de la Facultad de Medicina de San Marcos. Van a caminar parte de la avenida Bancay, ¿no? La siguiente, por favor. Sí. En esta fotografía que se muestra el inicio de la marcha, observamos a mujeres cargadas de pancartas. Entre ellas se encuentra Rosa Dominga Trapazo, que está allí, que es una monja muy importante también dentro de la segunda ola.
Y a su alrededor vamos a ver un grupo de mujeres, un grupo de hombres, y muchos de ellos están con los brazos en el pecho, de forma defensiva, observando y leyendo con cara de sorpresa y también intriga. Vamos a poder, no se ve tan claro como me hubiera gustado, pero se observa caras que están leyendo estos mensajes que hacen alusión a los anticonceptivos, al aborto y al control de nuestros cuerpos, ¿no? Esta foto es muy significativa porque revela en gran medida cómo un pequeño grupo de mujeres, porque fue un pequeño grupo, se van a atrever a exponer su seguridad física y a reivindicar la sexualidad de todas las mujeres y el derecho de tener una maternidad libre y deseada en una ciudad de que por sí es violenta, ¿no? En una publicación de 1988, siguiente, gracias, Carolina Carlesi, quien es escritora y quien también participó en dicha marcha, va a señalar un poco de la sensación que vivió. Para ella fue extraña caminar por la avenida Bancay en medio del caos del tránsito de la tarde, con sus pancartas pidiendo la legalización del aborto, mientras que veían a hombres sacando sus caras de forma de burlas por a través de las ventanillas de micros, ¿no? En esta fotografía podemos observar un poco lo descrito por Carlesi. Observamos la avenida Bancay y hay carros alrededor, ¿no? Al culminar el recorrido, las participantes que quedaron, porque como comenté, fueron alrededor de 50, pero con el transcurso de la caminata y la violencia que habían recibido, se fueron dispersando muchas mujeres, fueron esperadas en la Facultad de Medicina para realizar un debate sobre el aborto. Un debate que ellas no habían planificado, un debate que un grupo de hombres habían decidido dar, ¿no? Al iniciar el debate, Carolina Carlesi señala que un hombre toma la palabra y consternado exclama: ¿cómo es posible que ustedes, señoritas decentes, se ensucien la boca con esa palabra? Los hombres infantilizan, intimidan a las mujeres con el deseo de asegurar que ellas no van a transgreder su rol femenino centrado en la maternidad. Como señala Peter Gay, este comportamiento evidencia un miedo masculino a perder el control, especialmente sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres. La intervención del hombre en el debate subraya cómo para ciertos sectores el aborto se percibe preferiblemente como un acto de vergüenza y pecado que debería mantenerse en secreto. Este tipo de declaraciones y actitudes reflejan un intento de perpetuar la subornación de las mujeres mediante el control de sus decisiones reproductivas y silenciar las terribles consecuencias que la prohibición del aborto y la falta de acceso a métodos anticonceptivos conllevan: alta tasa de muerte materna, criminalización de las mujeres, baja calidad de vida, orfandad, entre otros. La marcha del 31 de marzo del 79 marca el inicio de una lucha pública y organizada a favor de la maternidad voluntaria y la legalización del aborto. Su relevancia también radica en la participación del movimiento feminista nacional en las campañas del movimiento internacional. La universalización de este problema fomentó la creación de redes de cooperación entre mujeres de diferentes países, fortaleciendo así la solidaridad y el apoyo mutuo de derechos reproductivos. Por último, me es importante señalar que esta lucha continúa presente y más ahora en estos contextos, en este contexto, ¿no? Donde los poderes estatales, como va a ser el Ejecutivo, van a imponer leyes que envueltos de posturas religiosas van a seguir socavando nuestros derechos. Muchísimas gracias a las tres expositoras. Ha sido un gran enriquecimiento de información. Y a continuación sé que el público debe tener dudas, entonces vamos a abrir la ronda de preguntas. Cada persona va a tener un minuto para formular su pregunta y de manera general las expositoras lo van a responder. A ver, ¿no? Aquí si puedes. Muchas gracias. Primero que nada desearía consultar si puedo hacer dos preguntas. La primera pregunta, comenzando con algo suave, ¿no? Es, por ejemplo, vivimos en unos tiempos un tanto convulsos, un tanto polarizantes, etc., ¿no?
Digo esto porque, por ejemplo, han ocurrido dos hitos importantes. En el gobierno de Javier Milei se eliminó el Ministerio de la Mujer y el INAL, por ejemplo. Y en el gobierno de Claudia Sheinbaum en México se creó la Secretaría de Mujeres. En el Perú existe el Ministerio de la Mujer. Entonces, mi pregunta es, además del aborto y ese tipo de derechos reproductivos, ¿cuál consideran que son leyes las cuales, o sea, me refiero, perdón, la prohibición del aborto, además de eso, que en algunos países se sigue manteniendo prohibido, ¿cuáles consideran que son leyes o medidas del Estado o de la sociedad las cuales oprimen a las mujeres? ¿Y qué rol debería tomar el Estado para eliminarlas? ¿Se debería mantener Ministerio de la Mujer, Secretaría de la Mujer, etcétera? ¿O consideran que es algo innecesario? Esa sería mi primera pregunta. Tienen que usar micrófono porque si no, no se va a escuchar en transmisión. Ok, gracias. Bueno, lo mismo que los otros compañeros, ¿no? Agradecer la ponencia, agradecer la mesa, agradecer a los ponentes, específicamente los comentarios de la profesora Manarelli, que creo que siempre nos hace volver un poco a sus clases cuando se ponen a hablar de justamente temas de los que sabe tanto y a los que siempre logra conectar a mis ideas. Mi pregunta era bastante concreta, sobre todo relacionada al tema de la mesa, ¿no? El tema de la maternidad, que siempre nos termina llevando, y creo que por eso las feministas han hablado o no han discutido tanto inicialmente en sus primeras etapas sobre la maternidad, porque nos lleva al sexo, el sexo nos lleva a las afirmaciones de género, y aparte de eso también la maternidad nos habla tanto de sexualidad como de aborto, ¿no? Entonces se ha preferido hablar de la sexualidad y del aborto. Entonces no tienen mucho tiempo de ponerse a hacer ciencias sociales. Y mi pregunta bien concreta es, ¿qué creen ustedes como un balance historiográfico rápido de su propio conocimiento como magísteres, como doctora, la profesora Manarelli, lo que aún falta y lo que se teme investigar dentro de la historia de género, ¿no? En torno sobre todo a las cuestiones de maternidad? Bueno, hola. Bueno, antes que nada, pues quería justamente saludar a los presentes, saludar a la mesa y saludar a la organización, ¿no? También quería hacer un énfasis en el hecho de que aquí en una mesa prácticamente que corresponde más a mujeres, hay a hombres, ¿no? Entonces, saludar la presencia de los hombres porque ellos también, pues, se muestra, pues, no, la importancia que la lucha de la mujer no solo va en las filas de las mujeres, ¿no? Sino también va de manera conjunta, ¿no? Con los hombres,
y justamente por una denuncia contra este sistema, pues sistema capitalista, ¿no? Y también patriarcal, ¿no? Quería iniciar con eso, ¿no? Estuve presente desde el primer momento y pude escuchar a las ponentes. Saludo y aprecio bastante sus investigaciones y lo que nos traen a nosotros, pues, ¿no? Pero algo que quería recalcar justamente era que, si bien es cierto, la cuestión femenina, hay cuestiones inmediatas en el cual las compañeras feministas pues han sabido abordarlo, ¿no? Y lo han podido investigar más a profundidad. También quería que de repente puedan darle un mayor énfasis en cuanto a qué más hacer, pues, ¿no? ¿Qué más hacer? Ya no quedarnos solo en lo inmediato, ¿no? Sino trascender, ¿no? Más que nada, ir orientado a que las cuestiones femeninas no se van a acabar solamente en la lucha por las mujeres, nada más, pues no, sino tiene que ser coordinada y debemos denunciar justamente este sistema que permite muchas formas de opresión, ¿no? Tanto a las mujeres y al pueblo a nivel general. Y también, ¿qué opinan al respecto a las feministas burguesas, pues, ¿no? ¿Y cuál ha sido su papel en la historia, ¿no? Quisiera que de repente puedan explayarse un poco más al respecto, ¿no? Ya que ahora último han sido duramente criticadas. Eso nada más. Volver a agradecer a las ponentes y bueno, mi pregunta va más que nada dirigida a la doctora Manarelli. ¿Qué paralelismos y divergencias ve entre los debates históricos sobre la maternidad y los actuales? Más que nada sería eso, algo conciso. ¿Y alguna otra pregunta? ¿Cierra? Ya, cerramos entonces. Esperamos la respuesta de las ponentes. Formalmente hay que agradecer las preguntas, pero en verdad, bueno, y se celebran, ¿no? Que la gente tenga preguntas, pero como que uno está ya con las últimas energías después de la tensión de preparar las cosas y exponer, porque siempre da nervios sentarse aquí, ¿no? Por más que no parezca, que lo barajamos, pero siempre es un estrés estar acá, ¿no? Y exponerse. Pero bueno, gracias por las preguntas, por tan distintas, ¿no? La tuya, Abraham, sobre médicos, patologización y mujeres, de hecho, hay una marcada tendencia a la patologización de las funciones femeninas, ¿no? De parte de los médicos. El parto, la menstruación, el embarazo, siempre son descritas con palabras como un poco, como diríamos, creepies, ¿no? Un poco oscuras, retorcidas, y la patologización es parte de la difusión del discurso médico, que en verdad es un discurso masculino, ¿no? Había mujeres médicas, pero muy poquitas, María Mercedes Cisneros, por ejemplo, pero que repetía, o sea, no tenía tenía una visión femenina porque hizo su tesis en base a su experiencia en la maternidad, etcétera, pero de alguna forma no se desmarcaba de la orientación masculina del discurso médico hegemónico, ¿no? Entonces, ahora lo que no sé, digamos, si esos conceptos que se producían en el acto de la patologización o esos enunciados llegaban a las mujeres o no, ¿no? Creo que se quedaban en una élite letrada, ¿no? Porque era una sociedad jerárquica donde pues el acceso
¿no? de la mayoría a la palabra escrita era muy restringido. Entonces, en las sociedades jerárquicas como que hay un filtro que no permite, para bien y para mal, ¿no? Una divulgación, una difusión de los conceptos y del conocimiento, ¿no? De hecho, entonces, eso es algo que se podría investigar, ¿no? Hasta dónde llegaba lo que producía en términos de discurso, de enunciados, de conocimiento, el discurso médico, ¿no? De hecho, impregnó a las mujeres, a las higienistas de la época, a las escritoras, como hemos visto en el caso de Clorinda Mato, ¿no? Bueno, eso es a través de su hermano, hay una cuestión de vía parentesco, ¿no? De David Mato, pero así en términos públicos, más allá del parentesco, es algo que hay que, sobre lo cual hay que reflexionar, ¿no? Bueno, a propósito, Micaela, de tu intervención, es un gran desafío la investigación sobre la maternidad, porque tenemos mucho acceso a lo que dicen las élites, los que tienen el poder, los que definen la política, los que deciden dónde se invierte, etcétera, ¿no? Pero muy poco testimonio, muy poca huella, muy poca fuente en general, ¿no? A lo largo del siglo XIX y XX y antes seguramente más, ¿no? Hay muy poca, como dije en algún momento, ¿no? O sea, sabemos poco de lo experimentado por las mujeres a propósito de la maternidad, pero siempre se puede inferir, siempre se puede armar las piezas de tal manera que iluminen lo que queda oscuro, ¿no? Lo que no se ve, ¿no? O sea, porque se puede hacer, o sea, hay, como les decía, contenidos manifiestos y contenidos latentes, ¿no? Las cosas que no se han dicho, que no se han visto, han dejado huellas también. Podemos llegar a conocerlo, depende de dónde nos paremos a mirar, ¿no? Depende cómo construyamos nuestro ángulo y la pertinencia de nuestras curiosidades, interrogaciones, preguntas, ¿no? Entonces, pero creo que el mayor desafío para la investigación es rastrear la opinión de las mujeres, ¿no? Bueno, en este caso nos llegan a través de los médicos, ¿no? Siempre el que escribe ejerce el poder, ¿no? Frente al que habla y no puede escribir. Entonces, siempre que, o sea, eso exige metodologías, técnicas de investigación, desarrollo de conceptos para indagar, para jugar, para penetrar, ¿no? Esas experiencias que ocurrieron y que de las cuales hemos perdido sus contornos, ¿no? Pero se puede, ¿no? Se puede. Finalmente no queremos saber exactamente qué pasó, ¿no? Sino queremos hacer una narrativa que incluya las voces que se han perdido, ¿no? O sea, cómo recogerlas, ¿no? A veces una sola opinión, si se le mira de tal manera, si se la contrasta con algunas otras fuentes, esa opinión de dos líneas puede ser realmente un reflector que ilumina cómo la sociedad funciona, ¿no? Esa es la magia también de la historia, ¿no? Bueno, con respecto ¿cómo era la comparación entre el discurso de esa época y el actual? Bueno, hay permanencias, pero o sea, yo creo que las mujeres seguimos hablando menos, seguimos registrando menos, y bueno, en momentos como este también bastante regresivos, bastante tenebrosos, ¿no? Las huellas digamos, las voces, las palabras de las mujeres o sea, tienden a perderse nuevamente, ¿no? Tienden a esconderse porque se nos confisca el poder, el que hemos podido conseguir, ¿no? Que ni siquiera era el suficiente como para poder decidir sobre nuestra maternidad, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, ¿no? Y pero hay mujeres organizadas, ¿no? Las enfermeras tienen sus propias organizaciones, las obstetrices también, que a veces son como un poco gremialistas y corporativas, pero también pueden
tener algunos filos políticos, ¿no? Como se ha visto de vez en cuando. Y sí, vi en la crítica cómo habían obstetrices organizadas en 1917 y las estudiantes de obstetricia sanmarquinas se organizaron y fueron expulsadas. Buscaron alianza con los estudiantes, con la Federación de Estudiantes, eso lo registra Miguelina Costa en la crítica, ¿no? Gracias a que estas mujeres estaban creando periódicos, esas experiencias nos llegan a nosotros, ¿no? O sea, las estudiantes de obstetricia se organizaron emulando a las graduadas, a las obstetrices graduadas, y fueron expulsadas de la facultad de obstetricia, de la escuela de obstetricia, denunciadas por los mismos estudiantes de medicina que se aliaron con el médico que querían tachar las obstetrices. Bueno, lo siento, no estaba en mi cabeza esa historia, pero son historias que están ahí, ¿no? Y donde ha habido mujeres que han creado prensa, que han creado revistas, que han creado periódicos, como todas estas, bueno, Florinda Mato fue una cuestión excepcional, ¿no? Donde iba a fundar una revista, pero bueno, allí hay testimonios de mujeres, curiosamente, ¿no? Hay una relación pues entre fundación de revistas y posibilidad de que sobreviva la versión de la vida que puede tener un grupo normalmente sin voz, como son las mujeres y más aún las de las clases subalternas, ¿no? De los sectores populares. La cuestión específicamente sobre el aborto, ¿no? Bueno, hay una asociación muy fuerte entre la no legalización del aborto y la muerte de las mujeres, ¿no? Últimamente me parece que eso ha bajado en el Perú, no sé, antes estábamos muy al tanto de cuáles eran las cifras, ¿no? De la mortalidad materna vinculada a cuestiones clínico-obstétricas y del aborto, etcétera, no sé cómo es ahora. Creo que con la difusión del uso del misoprostol, ¿no? Me parece que ha bajado, o sea, es una hipótesis, no lo tengo muy claro, ¿no? Pero como ha bajado, o sea, como las mujeres pueden, no digo podemos porque pasividad reproductiva, como pueden imaginarse, las mujeres pueden recurrir al misoprostol y no tener que ir a un aborto clásico, ¿no? Tradicional. Entonces esto me parece que también puede haber disminuido la mortalidad materna, que antes era brutal, ¿no? Que era altísima, además que los ministros como Solari o Carbón, en la época incluso de Toledo, se empecinaban en negar que existía tal mortalidad por aborto, ¿no? Pero de todas maneras, acá yo quisiera hacer una reflexión que a veces he hecho en alguna que otra clase, ¿no? A propósito de, todas sabemos que cada día hay miles de abortos, ¿no? En el Perú. Entonces, yo me pregunto sobre cómo las personas, bueno, digamos, hay una aceptación de eso, nadie se inmuta, ¿no? Porque eso ocurra, a no ser que las mujeres lo reclamen públicamente, ¿no? Que las mujeres vayan a abortar, que miles de mujeres aborten en un día en el Perú, no veo a nadie que esté indignado, ¿no? Pero solo el hecho de que las mujeres opinemos sobre el tema y que reclamemos ese derecho al aborto legal, eso sí despierta la ira. Entonces ahí uno se da cuenta de esa doble cara de la cuestión antiaborto. No les importa. O sea, no sienten que un niño muere, o sea, miles de niños mueren al día. Entonces, eso corroe moralmente a una sociedad, ¿no? Esta aceptación consciente o inconsciente de aquellos que piensan que abortar es asesinar a un niño, a un bebé, ¿no? Nos inmutan. Entonces, ¿dónde está la coherencia? ¿No? ¿Dónde está la coherencia? Y eso me parece grave para
para una ética ciudadana, porque nos hace pensar que hay miles de asesinatos al día y acá estamos todos bien tranquilos. Entonces, no sé si me dejo entender, hay algo que no encaja y que se explica por el hecho de lo que realmente le fastidia es que las mujeres tengamos derechos y los reclamemos públicamente. Eso es lo que molesta. No que maten a un niño, no les importa. Milagros Jáuregui está de luto por los 5.000 niños muertos en los últimos 3 días en el Perú. O sea, hay una disociación malévola allí, ¿no? Entonces, yo creo que eso me parece que vale la pena pensar, ¿no? O sea, cuánto de la desidia, de la corrupción, de la mentira, de la farsa política tiene que ver con ese tipo de cosas, ¿no? Con esa doble cara, con esa doble moral respecto a los derechos de las mujeres, ¿no? Bueno, eso, no sé si ustedes quieren. Como no hay más preguntas, ya cerramos la ronda de preguntas. La doctora... No, solamente quería digamos, tal vez algo chiquito, como que se me ocurrió un poco cuando mencionaban, digamos, un poco sobre qué faltaba. Bueno, usted ya había mencionado pero un poco como se me ocurría, o yo pensaba, digamos, dentro de mis propios intereses, digamos, dentro de la cuestión de la maternidad, y un poco pensaba tal vez, digamos, no necesariamente en el mismo hecho, digamos, de quienes maternan, sino de quienes traen, digamos, a los bebés, ¿no? Por ejemplo, el caso de las parteras, ¿no? Un poco que lo he estudiado también, Giselle Quiroz, y el caso, por ejemplo, bueno, Dorotea, bueno, también era bueno, era también una partera, ¿no? Entonces, un poco siguiendo en la línea de lo que usted decía, tal vez preguntarnos cómo llegamos a estas, o cómo estudiamos también a estas mujeres, ¿no? Que, bueno, en la época eran constantemente perseguidas también y cuestionadas, bueno, por los médicos, ¿no? Y también, un poco también pensando en las mujeres alrededor de la maternidad, digamos, la profesionalización del cuidado también, ¿no? Un poco pensando en cómo, digamos, en este proceso en el cual, digamos, el consultorio se vuelve un espacio en el cual los infantes van a ser, digamos, se van a implementar una serie de políticas, digamos, desde una perspectiva tal vez más biopolítica, no sé, la estadística de mortalidad, del peso, el control del crecimiento, los controles perinatales, un poco. Ese también, digamos, es un proceso que no se va, digamos, dar de un momento a otro y que va, como lo había dicho, también generar una resistencia por parte de las mujeres, porque además es una relación bien jerárquica, ¿no?, de los médicos con las mujeres. Pero van a aparecer, digamos, estas otras profesiones, digamos, de lo que yo le llamo, no sé si la profesionalización un poco del cuidado con las enfermeras visitadoras, ¿no?, que van a ir a las casas, no van a hacer la extensión un poco del consultorio, y también de las visitadoras sociales, ¿no?, que luego van a ser las trabajadoras sociales. Eso un poco que se me ocurría. Bueno, por falta de tiempo estaríamos cortando con la ponente. En nombre del Centro de Estudiantes de Historia y el Comité de Género de Historia agradecemos su presencia y la presencia de nuestras ponentes también, público en general, y bueno, a todo el equipo organizador. Los esperamos en las próximas mesas y muchas gracias. No se vayan porque van a entregar presente a los asistentes y un sorteo va a haber. Eso me importa explicar. Un momento, por favor.